El tema del que hablaremos es trasplante de progenitores hematopoyéticos y transfusión sanguínea. Es importante saber que hay tres tipos de trasplantes: el singénico, en donde el donante y el receptor son genéticamente idénticos; el alogénico, en donde el donante y el receptor son genéticamente diferentes, aunque el HLA es compatible; y el autólogo, en donde el trasplante es del propio paciente. En cuanto a la selección de pacientes, es importante saber que por lo general no se realizan allotrasplantes por encima de los 65 años, ya que presentan mayor incidencia de complicaciones. En los tipos de enfermedades, en las patologías genéticas, como ejemplo tenemos las inmunodeficiencias congénitas, granulomatosis crónica, enfermedad de Lematie como la talasemia mayor, insuficiencias medulares congénitas como la anemia aplásica congénita o anemia de Fanconi, las enfermedades metabólicas de depósito. En todas estas patologías, el trasplante debe ser alogénico. En la anemia aplásica adquirida debe hacerse allotrasplante. En las enfermedades malignas, el trasplante puede ser alogénico o autólogo. En los tumores sólidos de la edad pediátrica y adolescencia, como los tumores germinales, neuroblastoma o meduloblastoma, se tiene que hacer un trasplante autólogo. En la selección de los donantes, las personas citocompatibles con el paciente según el sistema HLA no es necesaria la compatibilidad eritrocitaria. Se pueden aceptar donantes no idénticos si las diferencias se limitan a 1 o 2 loci, aunque estas diferencias aumentan el riesgo de enfermedad injerto contra huésped. En cuanto a la preparación del paciente, hay que tener en cuenta un régimen establecido de acondicionamiento que puede ser mieloablativos, que son más intensos y tóxicos, o no mieloablativos o de intensidad reducida. En los mieloablativos se eliminan las células hematopoyéticas del paciente y crean un espacio medular para los nuevos progenitores hematopoyéticos. Estos, como ya se los había mencionado, son más intensos y tóxicos. Los no mieloablativos o de intensidad reducida se administran inmunosupresores potentes y se produce una sustitución progresiva de las células del receptor por las de donante. Se utilizan por su menor toxicidad en pacientes por encima de los 50 años o en pacientes que tienen comorbilidades. En cuanto a las complicaciones, encontramos el fallo o rechazo del injerto. Este se produce fundamentalmente en la aplasia e insuficiencias medulares congénitas y es probablemente por alteraciones del microambiente medular. También encontramos infecciones, enfermedad veno-oclusiva hepática, enfermedad de injerto contra huésped aguda, que ésta se produce por acción de linfocitos T, del injerto contra tejidos del receptor en el trasplante alogénico. Se manifiesta inicialmente por afectación cutánea como el rash y luego por afectación intestinal como diarrea y afectación hepática. Y la enfermedad injerto contra huésped crónica y la recurrencia de la leucemia. En cuanto a las fuentes de progenitores hematopoyéticos, tenemos a la médula ósea. Esta se va a realizar en el donante bajo anestesia general y podemos hacer una extracción de 0.5 a 1 litro. También tenemos la sangre periférica, que es la modalidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos que se realiza con más frecuencia, y el cordón umbilical, que su principal aplicación es para pacientes que precisan trasplante halogénico. El uso clínico de factores de crecimiento hematopoyéticos, tenemos tres tipos: los factores de crecimiento granulocitario, que se usan en la movilización de células madre de médula ósea a sangre periférica para uso de trasplantes progenitores hematopoyéticos, en la neutropenia postquimioterapia
y en los pacientes que tienen SIDA. La eritropoyetina, que se va a usar en la anemia de la insuficiencia renal, en la anemia del cáncer, anemia por quimioterapia, en el síndrome mielodisplásico y también para disminuir la necesidad de transfusión. Ahora nos vamos al tema de transfusión sanguínea. Es importante hablar de los grupos sanguíneos, el sistema AB0. Los antígenos del sistema AB0 se encuentran no solo en la membrana de los hematíes, sino también en la membrana de los leucocitos y plaquetas, aunque en menor cantidad, y en células epiteliales y endoteliales. Los genes A, B y 0 se encuentran en el cromosoma 9. El sistema RH es el segundo en importancia y aunque se han descrito más de 40 antígenos asociados al sistema, el más importante es el D, que es positivo en el 85% de las personas, es decir, el RH positivo, y negativo en el 15%. Los genes del sistema se encuentran en el cromosoma 1. En cuanto a las transfusiones sanguíneas, vamos a utilizar sangre completa. Es importante saber que una unidad contiene 450 mililitros de sangre. También podemos utilizar los concentrados de hematíes y cada concentrado incrementa la hemoglobina en 1 gramo sobre decilitro y el hematocrito en un 3%. Los leucocitos. Estos rara vez se emplean en transfusiones en pacientes neutropénicos graves con infecciones sin respuesta a antimicrobianos. Las plaquetas se utilizan con finalidad terapéutica en hemorragias graves por trombocitopenias o trombocitopatías y con intención profiláctica en trombocitopenias centrales graves. El plasma, que fundamentalmente se utiliza para un tratamiento o profilaxis de hemorragias en situaciones como la coagulación intravascular diseminada, exceso de anticoagulación oral o hepatopatías graves. Los concentrados de factores de coagulación, que se utilizan para el tratamiento de las hemofilias, y las inmunoglobulinas inespecíficas. Las complicaciones transfusionales se dividen en complicaciones agudas y complicaciones retardadas. En las complicaciones agudas tenemos la reacción hemolítica aguda, que es la más grave en la incompatibilidad AB0, la reacción febril no hemolítica, que esta cursa con fiebre y escalofríos y es la complicación transfusional más frecuente. La reacción alérgica, esta se presenta en forma de prurito y urticaria, broncoespasmo o incluso reacción anafiláctica. Esta se produce principalmente por alergia a las proteínas del plasma. La lesión pulmonar, que es la causa más frecuente de mortalidad secundaria a transfusión, y las infecciones agudas por bacteriemia por sobrecrecimiento bacteriano en las unidades sanguíneas. Las complicaciones retardadas, que estas se encuentra la reacción hemolítica retardada por incompatibilidad RH o de otros antígenos eritrocitarios menores. La enfermedad injerto contra huésped posttransfuncional, las enfermedades infecciosas debidas por bacterias, por espiroquetas o por protozoos, y la hemosiderosis, que se debe por acúmulo de hierro en pacientes con transfusiones múltiples en forma crónica. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.